Imagina estar atado a un asiento de conductor ajustado, encerrado en plástico duro y metal brillante, sin espacio para moverse. Un casco se aprieta en tu cabeza y guantes en tus manos. Un ventilador enfrente sorbe aire cual perro sediento. Las luces y los números parpadean en el volante, mientras los motores ruidosos rugen a tu alrededor. 10 segundos. El estruendo que escuchas proviene de los capós de los 20 autos. Agarras el pedal de cambio. Esto es todo. Tu latido del corazón es mucho más fuerte que el rugido del motor 6.6 detrás de ti. La luz verde parpadea. Pisa a fondo el pedal del gas. Más de 900 caballos te impulsan hacia atrás con fuerza. Todo lo de afuera son solo manchas borrosas. 4,5 Gs te aplastan fuertemente a más de 160 millas por hora. Los vientos fuertes tiran de tu casco, pero no pueden arrancarlo. Tus manos sudorosas giran el volante en una curva cerrada, los neumáticos chillando. Todo parece comprimido, las Gs desgarrando tu cuerpo. La pared de cemento zumba junto a tu codo. Te alejas y pegas tus ojos en la parte trasera del coche de carreras de adelante, esperando una apertura. Como un peligroso juego de pilla-pilla a 354 km por hora, el gato y el ratón. Esta es la Fórmula 1 de carreras. A estas velocidades, cada fracción de segundo cuenta, y una reacción incorrecta puede significar un desastre e incluso la muerte. Únete a nosotros en esta cobertura llena de adrenalina de las 6 peores fatalidades en este deporte extremo. La Fórmula 1, F1, es la categoría más alta de carreras internacionales para monoplazas de fórmula con ruedas abiertas. Se llama Fórmula 1 porque se adhiere a un conjunto estricto de reglas o fórmula que especifica limitaciones en la tecnología y los diseños para los coches de carrera. Esta fórmula ha sido definida y refinada a lo largo de los más de 70 años de historia de la F1 para permitir velocidades vertiginosas mientras se asegura una competencia cerrada. Una emocionante partida de ajedrez de alta tecnología sobre ruedas. En el juego de estrategia de boxes y ahorro de combustible, los líderes se alternan constantemente. La telemetría se vierte en los boxes para analizar y encontrar los ajustes más sutiles. La concentración del conductor debe ser impecable, ya que los autos danzan en el filo de la navaja del control. En un deporte donde millonésimas de segundo separan los lugares del podio, los riesgos son grandes, pero la gloria es mayor para aquellos que pueden dominar tanto el coche como el circuito. La Fórmula 1 combina de manera única el peligro, la tecnología de vanguardia, la estrategia y la toma de decisiones en fracciones de segundo en la carrera de mayor nivel en el planeta. Cuando colocas a 20 valientes pilotos en pistas de carreras construidas para altas velocidades y curvas cerradas, es inevitable que se produzcan algunas fatalidades. Desde su inicio, alrededor de 52 pilotos han muerto en el caliente asfalto del circuito, y este número no incluye a los comisarios y espectadores. Prepárate para un recorrido intenso mientras repasamos algunas de las peores fatalidades en la historia de la Fórmula 1, el extremo deporte motor. Aunque los accidentes que estás a punto de presenciar son algunos de los más brutales en la historia, hay algunos accidentes que cambiaron el curso de la seguridad en F1. El primer Gran Premio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tuvo lugar el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone en Inglaterra. Era evidente que este nuevo deporte era peligroso. En 1952, el año en que los cascos se hicieron obligatorios, ocurrió la primera fatalidad en F1 con Cameron Earl durante un accidente de prueba. Este fue el comienzo de una larga serie de muertes que solo comenzó a disminuir en los años 80 y 90. Tras 2 muertes devastadoras e innecesarias en 1994, las autoridades de la Fórmula 1 decidieron implementar procedimientos de seguridad estandarizados. Esto incluyó cascos mejorados, barreras más fuertes, neumáticos nuevos y paredes laterales de cabina más altas para mejor protección del conductor. Aunque estos accidentes cambiaron la seguridad de la F1, palidecen en comparación con la brutalidad de lo que estás a punto de presenciar. Los accidentes ocurren, pero lo peor es cuando los responsables ignoran las señales de alerta que podrían haber prevenido la tragedia. Esto es lo que sucedió en el caso de Joseph Schlesser, un talentoso piloto de carreras que formaba parte del equipo de Honda. Antes de que su carrera en F1 fuera interrumpida, el corredor nacido en Francia participó en Le Mans y Fórmula 2, donde ganó la mayor parte de su fama. En 1968 se presentó una oportunidad para que Joe estuviera en la cabina de un coche de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Francia.
Era el último Honda RA302, completo con un motor experimental refrigerado por aire y un chasis de magnesio. El coche experimental de F1 fue probado por nada menos que la leyenda de las carreras John Surtees. Les dijo al equipo de Honda que el coche no estaba listo para las carreras y lo llamó una posible trampa mortal. Sin embargo, Honda quería mostrar su última innovación. Así que, cuando llegó el momento de la carrera, John se negó a poner un pie en el vehículo. Siendo el héroe local, Honda contrató a Joseph Schlesser para enfrentar el desafío en su lugar. En los años 60, la severa advertencia de John Surtees se hizo realidad dolorosamente. En la sexta curva de la feria, sin ninguna advertencia, el Honda RA302 se deslizó, giró salvajemente y se estrelló contra la barrera lateral. 58 vueltas de combustible, así como el chasis de magnesio altamente inflamable, se incendiaron, atrapando a Joe en el vehículo e impidiendo que los comisarios se acercaran lo suficiente para sacarlo. Cuando las llamas fueron apagadas y sacaron a Joe de los escombros ardientes, ya era tarde para salvarlo. La verdad más dolorosa sobre este accidente es que fue causado por una codicia corporativa sin sentido y el deseo de mostrar un coche que finalmente era una trampa mortal. Si los líderes de Honda hubieran escuchado las advertencias sobre el coche, quizás Joe seguiría con vida. A continuación, Joachim Rindt de Alemania. Es el único piloto galardonado con un campeonato mundial tras su muerte. Joachim empezó con motocicletas, pero pronto cambió a coches a inicios de los 60. Compitió en Fórmula Junior y Fórmula 2 antes de pasar al deporte de los grandes, la Fórmula 1. Debutó en F1 en 1964 con el equipo de Rob Walker, pero su nombre comenzó a difundirse entre los fanáticos un año después. En 1965 se unió al equipo Cooper y logró su primer podio en la segunda carrera de la temporada. Esto impulsó a Rindt a una próspera carrera en F1 corriendo para equipos como Lotus y Brabham. Se volvió una leyenda en las carreras por su estilo de manejo agresivo y valentía al correr. Fuera del circuito, todos lo conocían por su personalidad carismática y su espíritu inquebrantable. Es lamentable que su temporada de carreras más exitosa se viera empañada por su trágica muerte. Era 1970 y Rindt estaba en la cima de su juego. Incluso con una feroz competencia de rivales increíblemente talentosos, Rindt logró ganar las primeras 5 de 9 carreras de la temporada, poniéndolo en camino hacia la victoria del campeonato. Morir quemado es la última forma en que cualquier piloto de F1 quiere irse, y en este momento en el deporte era demasiado común, como acabamos de ver con la trágica historia de Joseph Schlesser. Los cinturones de seguridad estándar usaban arnés de 5 puntos. Queriendo escapar a tiempo de un naufragio en llamas, Joachim decidió que sería mejor no abrochar el 5º punto del arnés entre sus piernas. Poco sabía él que intentar evitar una muerte horrible llevaría a otra. Era el 5 de septiembre en Monza, Italia. Joachim Rindt y otros pilotos practicaban para las últimas 4 rondas del Gran Premio de Italia. Cuando Joachim se acercó a la icónica curva parabólica, frenó a alta velocidad, pero una falla en el eje de frenos le hizo perder el control del vehículo. El coche chocó contra una barrera de seguridad mal colocada, haciéndolo girar. Debido a que Joachim no estaba bien abrochado, se deslizó por debajo de su arnés de 5 puntos, cortándose fatalmente la garganta con el cinturón de seguridad. Nada se pudo hacer para salvar al joven de 28 años mientras su vida se apagaba lentamente. A pesar de perderse las últimas 4 carreras debido a su accidente fatal, Joachim aún ganó el campeonato mundial después de su muerte gracias a su dominante liderazgo en la clasificación de puntos. Su muerte no fue en vano. Se implementaron regulaciones más estrictas de cinturón de seguridad y se evidenció la necesidad de barreras bien instaladas. La muerte que Joachim Rindt intentaba evitar desesperadamente fue exactamente lo que Roger Williamson enfrentó solo unos años después en 1973. Era extremadamente apasionado por las carreras, muy respetado por muchos corredores de automovilismo, y fue 2 veces campeón británico de Fórmula 3. Con su velocidad y destreza en la pista, Williamson tenía potencial de ser campeón mundial. Pero esta esperanza se vio truncada en su segunda carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Holanda. Fue solo 2 semanas después de una actuación fallida. Después de un mal comienzo, Williamson logró subir al 13º lugar con una determinación feroz. Cuando estaba dando la vuelta en su 8ª vuelta, ocurrió un fallo catastrófico. Su neumático delantero izquierdo explotó, lanzando el March 731 contra una barrera de metal.
El coche se lanzó al aire y aterrizó a 230 pies de distancia del punto de impacto, expulsando combustible y chispas mientras se deslizaba sobre su techo. Williamson no había sufrido heridas graves en el accidente, pero quedó atrapado dentro de un coche que estaba siendo consumido por las llamas. La única persona que acudió a su rescate fue David Purley, íntimo amigo de Williamson y ex paracaidista. Dos comisarios se quedaron mirando mientras Purley intentaba volcar el coche para salvar la vida de su amigo. Incluso vació un extintor en los escombros, pero no fue suficiente para detener las llamas. Purley admitió después que podía oír los gritos de su amigo mientras el fuego ardía. Una investigación descubrió que la barrera se había instalado incorrectamente sobre arena en lugar de concreto, lo que lanzó el auto en lugar de detenerlo. Después de este incidente, se hizo obligatorio que los comisarios de pista vistieran ropa retardante al fuego, y la calidad de su entrenamiento mejoró. Quizás te preguntes por qué ningún otro corredor se detuvo a ayudar. Para resumir, después de la carrera, cuando se le preguntó a Niki Lauda por qué no se detuvo para ayudar a Roger Williamson, simplemente dijo, «Me pagan para correr, no para detenerme». Está claro que esta fue una catástrofe que podría haberse evitado con una planificación adecuada y un poco de empatía humana. Otro accidente sin sentido que podría haberse evitado es el de Helmut Koenig, un conductor austriaco de 25 años. Espectadores, cuidado, este próximo accidente quizás sea el más extremo de la lista. Helmut comenzó su carrera de carreras como muchos pilotos de F1 antes que él en un Mini Cooper. Lo había comprado del gran Niki Lauda con la esperanza de convertirse en el próximo campeón de la Fórmula 1 que surgiera de Viena. Antes de dar el salto a la F1 Helmut, compitió en carreras de turismos, Fórmula 6 y Fórmula Ford. Después de establecer un nombre para sí mismo en las carreras de automóviles, finalmente pudo comprar un asiento con Scuderia Finotto, compitiendo en el Gran Premio de Austria en 1974. No calificó, pero ganó la oportunidad de ser parte del equipo de carreras Surtees, creado por John Surtees. Después de que Helmut demostró su valía en el Gran Premio de Canadá de 1974, comenzaba a establecerse como el desafiante a tener en cuenta en 1975. Lamentablemente, no viviría para ver sus victorias materializarse. El 6 de octubre de 1974, durante el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Watkins Glen, Helmut Koenig sufrió un fallo catastrófico de la suspensión en la curva 7. Un fallo en la suspensión puede causar una pérdida total del control del vehículo. Por lo tanto, incapaz de girar, Helmut se dirigió de frente contra la barrera de seguridad que se suponía debía prevenir lesiones graves. La barrera de seguridad mal asegurada fue el defecto fatal. La parte inferior se dobló por la fuerza del coche, mientras que la superior quedó intacta. Helmut pasó directamente por este hueco, y la velocidad, fuerza y ángulo impactaron su torso superior, quitando trágicamente su cabeza de su cuerpo. Lo que normalmente habría sido un choque a baja velocidad con lesiones menores, se convirtió en un accidente extraño que traumatizó a todos los presentes ese día. La muerte de Helmut Koenig pudo evitarse si la barrera de seguridad se hubiera instalado bien. Sin embargo, nada prepararía al mundo de la F1 para el incidente catastrófico que se cobró la vida de no una, sino dos personas en el circuito de Kilami durante el Gran Premio de Sudáfrica. Uno de estos hombres era el prometedor Tom Pryce, un piloto de carreras galés que tomó por asalto la Fórmula 1. Pryce inició su trayectoria con el equipo Token Racing, compitiendo únicamente en el Gran Premio de Bélgica, de 1974. Luego se unió al equipo Shadow y comenzó a saborear el dulce néctar de la fama y el éxito. Obtuvo su primer podio en Austria en 1975 y su segundo llegó en Brasil un año después. Todos comenzaron a escuchar sobre el joven galés, conocido por sus audaces velocidades en la pista y su genuina personalidad sencilla fuera de ella. El equipo de Pryce lo consideraba uno de los mejores pilotos en condiciones de lluvia, manteniendo el control del coche cuando otros parecían derrapar. Irónico, ya que su incidente fatal sucedió bajo lluvia. Durante una sesión de práctica para el Gran Premio de Sudáfrica de 1977, Tom estaba arrasando con la competencia. Esto no fue una hazaña pequeña, ya que la competencia incluía a figuras como Niki Lauda y James Hunt. Sin embargo, para la vuelta 22, Tom se había quedado atrás y estaba llevando su coche al límite para intentar alcanzar a los demás. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Renzo Sorsi, compañero de equipo de Tom Pryce, tuvo un problema con la unidad de medición de combustible que lo forzó a detenerse en el lado izquierdo de la recta principal para solicitar asistencia. Un comisario adolescente llamado Frederik Jansen van Buren corrió a través de la carretera para extinguir el fuego que comenzó a arder en el motor de Sorsi,
Pero en ese instante, Price apareció en una curva, viajando a una velocidad estimada de 170 millas por hora. Golpeó al comisario adolescente en el pie, haciéndolo girar en el aire y aterrizar al otro lado de la carretera. En un trágico y extraño giro del destino, el extintor que llevaba el comisario golpeó a Tom Price en el casco. La fuerza del golpe lo mató instantáneamente. Lo que hace este accidente aún más triste es que Tom Price, de 27 años, tenía un futuro muy prometedor. Con su éxito continuo, Price fue identificado como un posible futuro ganador de carreras y campeón mundial. Fue el único galés que ganó una carrera de Fórmula 1. Afortunadamente, la seguridad de la Fórmula 1 ha mejorado inmensamente desde su inicio. Solo ha habido 5 fallecimientos desde 1994, por lo que la muerte de Jules Bianchi en 2015 fue un gran shock para la comunidad. Durante 20 años no hubo fatalidades en la F1. Jules era el nieto de Mauro Bianchi, un excorredor que compitió en 3 grandes premios de Fórmula 1 no oficiales en 1961. Está claro que las carreras corrían en su sangre, ya que quería seguir las huellas de su abuelo. Aunque no ganó carreras, Jules tenía una pasión por el deporte como cualquier campeón. En 2012 se introdujo en el mundo de la Fórmula 1 como piloto de prácticas para Sahara Force India y al año siguiente hizo su debut corriendo para Marussia. En este periodo, el mejor resultado fue el lugar 13 en el Gran Premio de Malasia. Como joven, había esperanza de que tendría un futuro próspero en el deporte. Esto terminó abruptamente el 5 de octubre de 2014. Fue la vuelta número 43 en el Gran Premio de Japón. Una fuerte lluvia cayó sobre el circuito de Suzuka debido al tifón Fanfón. Adrian Sutil, del equipo Sauber, ya se había deslizado debido a las condiciones húmedas, chocando contra una barrera lateral. Mientras un vehículo de recuperación estaba atendiendo el vehículo de Adrian, Jules llegó a la esquina particularmente complicada a una velocidad, sin lograr reducir suficientemente para la pista resbaladiza. Perdió el control y se estrelló contra el vehículo de recuperación con tal fuerza que levantó la pesada maquinaria. Jules sufrió lo que se llama una lesión axonal difusa, que es un trauma extremo para el cerebro. La carrera se detuvo de inmediato, declarando ganador a Lewis Hamilton. La trágica historia de 25 años continuó. Fue mantenido en coma artificial durante un mes completo. Más del 90% de las personas que sufren una lesión axonal difusa nunca recuperan la conciencia y con el tiempo, los esfuerzos de los médicos y neurocirujanos fueron en vano. El choque con el vehículo de recuperación fue demasiado traumático y tuvo un impacto extremo. 9 meses después de su accidente en Japón, Jules Bianchi falleció debido a sus lesiones en la cabeza. Llegaron los homenajes, con el equipo Marussia describiendo a Bianchi como un ser humano magnífico y un talento brillante. Lewis Hamilton dedicó su triunfo a Jules. Gracias por ver la historia de hoy. Comparte tus opiniones abajo y hasta el siguiente video.